Bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos Múnich en vísperas de una guerra? En los años previos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Neville Chamberlain y Adolf Hitler firmaron los acuerdos de Múnich junto a los líderes de Francia e Italia con la intención de evitar una nueva contienda bélica. Pero hubo dos jóvenes, un funcionario británico y un diplomático alemán, que intentaron impedirlo, a sabiendas de que lejos de encontrar la paz, lo que provocaría sería una nueva batalla internacional. Múnich, en vísperas de una guerra, nos descubre por qué fracasaron, cómo fueron sus vidas desde que eran universitarios soñadores y temerosos de su futuro hasta que casi cambian la historia, y por qué no asesinaron a Hitler cuando pudieron hacerlo en 1938. Nos volvemos a encontrar con el director Christian Chouchou. Os prometo que no sé cómo se pronuncia su apellido. Sí que sé que nació en Bergen auf Rügen, en Alemania, en 1970. Y 1970 fue el año de películas como Superman, de Richard Donner, El cazador, de Michael Cimino, El expreso de medianoche, de Alan Parker, Gris, de Randall Kleiser, o La noche de Halloween, de John Carpenter. Nos encontramos de nuevo con el cineasta alemán porque el año pasado estrenó en Netflix la película Je suis Karl. Además de que ha dirigido episodios para la serie original también The Crown. Escribe Ben Power, guionista reconocido por series como La corona vacía o I Hate Sushi. Lo hace basándose en el bestseller Múnich, de Robert Harris, publicado en 2017. Protagonizando nos encontramos a dos actores brutales. Por un lado, George Mackay, quien da vida al funcionario británico y que ya había intentado impedir la Primera Guerra Mundial en la película 1917, de 2019. Últimamente además ha hecho otras como Wolf, de 2021, La verdadera historia de la banda de Kelly, de 2019, o El secreto de Marrowbone, de 2017. Y por el otro, Janis Nieboner, quien da vida al diplomático alemán y al que ya conocíamos por la mencionada Je suis Karl, donde más que impedir una guerra, intenta provocarla. Esta al mismo tiempo no fue su primera película en Netflix, porque en 2018 estrenó Mudo. Sí es la primera vez en Netflix del maestro Jeremy Irons, nuestro tercer pero no menos importante protagonista, dando vida al primer ministro británico Neville Chamberlain. No es necesario repasar sus películas, pero en 2021, por ejemplo, estrenó La casa Gucci y La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Múnich en vísperas de una guerra son George Mackay y Janis Nieboner. Cada uno en su historia es puro corazón y cuando los dos se juntan, ese corazón explota. Hablo de sus actuaciones, de la tremenda química que tienen, de cómo se miran. Hablo de esa escena hacia el final de la película en la que uno le confiesa al otro que lo echaría de menos si muriera con lágrimas en los ojos. Hablo de cuando discuten, hablo de su ardiente amistad. Hablo de que a pesar de tener diferentes formas de ver el mundo, encuentran la manera de poner su relación por encima de todo. George Mackay y Janis Nieboner tienen un bromance con todas las letras. Los dos son toda la película, sin desmerecer a los demás elementos que comentamos a continuación, pero Janis Nieboner y George Mackay nos enamoran en cada uno de sus planos. Lejos de ello, siempre es tremendamente interesante cuando nos adentramos en una historia real tan potente que cambió el mundo para siempre. Aunque en realidad la trama del joven británico y el joven alemán es ficticia, no existieron esos dos chicos que intentaron impedir la Segunda Guerra Mundial, lo cual no hace que la película sea menos fuerte narrativamente. Pero la conferencia de Múnich fue real. La manera en que llegaron a ella, el desenlace fue real. Neville Chamberlain, Adolf Hitler existieron. Y entramos de lleno en ese miedo a una nueva guerra que también lo fue.
Entramos de lleno tanto en los entresijos de los años previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial como en las vidas de las personas que lejos de la política intentan vivir con ese espantoso telón de fondo. Por ejemplo, en esas niñas vestidas de nazi que piden dinero por la calle para la causa, sin saber lo que están haciendo. En Múnich, en vísperas de una guerra, encontramos muchos detalles que nos envuelven, que nos adentran, que nos sumergen en este relato. Aquí entran también los sobresalientes diseño de producción, dirección de arte, vestuario, fotografía. Nos sentimos dentro de la historia que estamos viviendo, de la historia que nos están contando. Y por supuestísimo Jeremy Irons, quien tiene un papel más secundario, pero como siempre lo representa con maestría. No por casualidad el autor de la novela en la que se basa la película estaba tan interesado en que diera vida a Neville Chamberlain que se la envió cuando se publicó y el actor inglés estuvo apegado al proyecto durante años. Continuando con las actuaciones, nos encontramos con secundarios reconocidos como August Diel, de Malditos Bastardos, Alex Jennings, de The Crown, o Jessica Brown Findlay, de Downton Abbey. Aunque en este sentido sí que quiero decir que me quedé con muchísimas ganas de ver mucho más de la actriz. Creo que su personaje tendría una historia mucho más grande que contar. Dicho todo esto, el principal problema de Múnich en vísperas de una guerra siento que es que no nos emociona, que no es apasionante, no nos impresiona ni nos conmueve. En realidad miento, sí que lo hace, pero cuando lo haces a través de las actuaciones, volviendo a George McKay y Janis Viennover, ellos sí que traspasan la pantalla, ellos sí que transmiten sentimiento. Pero lejos de ellos, de los demás actores y actrices, la historia no nos remueve, la historia no nos impacta. Al mismo tiempo, volviendo al lado positivo, la película crea y utiliza bien el suspense. Es pura tensión desde el comienzo hasta el final. Y me pareció súper interesante la manera en que retrata a Neville Chamberlain, quien murió en desgracia después de dimitir por no haber podido impedir la Segunda Guerra Mundial. La película lo retrata como alguien que hizo todo lo que pudo para mantener la paz, como una persona ingenua que luchó para encontrar una solución pacífica a los conflictos. Entonces, con todo esto, lejos de sus imperfecciones, y con Janis Viennover y George McKay como bandera, Múnich en vísperas de una guerra es una película que he disfrutado un montón. Y antes de terminar, quiero comentaros que en Netflix tenemos otras propuestas originales interesantes relativas a la Segunda Guerra Mundial, lejos de los documentales, también súper recomendados. Operación Final de 2018, The Liberator de 2020... El banquero de la resistencia, también de 2018, o La batalla olvidada, de 2021. Todas ellas abrazan ahora a Múnich en vísperas de una guerra.